Buenos días, muchachos. Vamos a resolver un problema de Kirchhoff. Para el siguiente circuito se nos pide encontrar las lecturas del amperímetro y del voltímetro. Ambos son considerados ideales. Empecemos calculando la lectura del voltímetro. En un circuito, normalmente el terminal negativo de la fuente se considera como punto de referencia, el llamado punto de tierra, 0 voltios. Y a partir de ese punto leemos el potencial en los diferentes puntos del circuito. Si a estos extremos del voltímetro le llamamos A y B, la lectura del voltímetro va a ser la diferencia de potencial entre A y B, VA menos P sub B. El punto A se encuentra a 6 voltios respecto a tierra y el punto B se encuentra a 4.5. Entonces la lectura es la diferencia de voltaje de las fuentes. La lectura entonces 1.5 voltios. Para encontrar la corriente, como es instrumento ideal, la resistencia del amperímetro es 0 y la resistencia de voltímetro es infinita. Prácticamente es un circuito abierto. Nos queda entonces 3 mallas. Le vamos a llamar a esta malla una corriente I sub 1 en este sentido. En la malla 2 le llamamos una corriente I sub 2. Le hemos elegido en este sentido. Domina la fuente de 6 voltios. Y en la tercera malla tenemos una corriente I sub 3. Hemos resuelto varios ejercicios aplicando Kirchhoff. Ahora vamos a utilizar otro método. Tal vez les resulte un poquito más largo, pero es más seguro. Ustedes pueden ver. Más si van empezando en la solución de circuitos aplicando Kirchhoff. Para la malla 1, vamos a recorrer la malla en el sentido de I sub 1. Tenemos fuente de voltaje únicamente, la de 6 voltios. Entonces tenemos 6 voltios igual a los productos I por R. Empezamos en el punto A y encontramos una resistencia de 10 ohmios. Por esta resistencia circula I sub 1 y en el mismo sentido circula I sub 2. Entonces tenemos la suma de I1 más I2. Seguimos caminando en el circuito y encontramos una resistencia de 6 ohmios. Por esta resistencia solo circula I sub 1 más 6 I1. Reagrupando los términos, tenemos 6 igual a 16 I1 más 10 I2. Para la malla 2, la vamos a recorrer en el sentido de I sub 2, empezando con 6 voltios, es positivo, y aquí vamos de más a menos, es negativo. Empecemos nuevamente del punto A. Encontramos la resistencia de 10 ohmios. Circula I sub 1 y circula I sub 2 en el mismo sentido. Tenemos la suma de I1 más I2. Vamos caminando y por esta resistencia de 5 ohmios circula I sub 2, pero en sentido contrario circula I sub 3. Entonces tenemos I sub 2 menos I sub 3. Operando acá los paréntesis y reagrupando, llegamos a esta ecuación. Y por último, en la malla 3, solo tenemos una fuente de 4.5. La vamos a recorrer en el sentido de I3. Tenemos entonces 4.5 igual a. Empecemos por el punto B. Encontramos la resistencia de 5 ohmios. Circula una corriente de I sub 3, pero en sentido contrario una corriente I sub 2. Entonces tenemos I sub 3 menos I sub 2. Seguimos caminando y llegamos a una resistencia de 6 ohmios. Por esa resistencia solo circula I sub 3. Operando y reagrupando, llegamos a esta tercera ecuación. Y el problema se vuelve matemático, la física ya terminó. Lo vamos a resolver por determinantes, lo vamos a hacer rapidito, creo que ya ustedes pueden resolver determinantes. Eso sí lo hacen y me avisan si no me equivoqué en alguna operación acá.
Este es el determinante principal acá del sistema, de los términos, de los coeficientes de las corrientes. Para encontrar I sub 1, sustituimos en la columna de los coeficientes de I1 los valores de voltaje, los términos independientes. Operamos esto y llegamos a que la corriente es 0.395 amperios. Simple el problema, como ven, es un poquito más largo tal vez, más fácil de la otra manera que resolvíamos los problemas, pero esto siento que es más seguro. No hay opción a que se nos olvide un término acá de corriente por resistencia. Cualquier duda háganmela saber, con gusto la aclaramos, y si no se han suscrito al canal, pues aprovechen ahorita y lo hacen. Nos vemos en un próximo video.